están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en otro capítulo de Piedra, Papel y Tinta, gracias a Cadena A, a la amistad que tenemos con Cadena A. Hoy quiero dar las gracias a Miguel Gómez, que me acompaña en la conducción del programa. Miguel, usted es jefe de informaciones de La Razón. Gracias por el tiempo, porque la dinámica seguramente no le deja mucho tiempo para nada. Gracias por estar aquí. Bueno, además está con nosotros y un agradecimiento muy especial a Mariana Daza, porque acaba de llegar, usted ha llegado hace muy poco de Quito, usted es secretaria municipal de gestión ambiental. Gracias por el esfuerzo. Gracias, Claudia, un gusto estar acá. Y se encuentra a mi izquierda Gastón Gallardo, usted es amigo del periódico La Razón, es arquitecto urbanista, es uno de los académicos que está trabajando hace muchos años ya en la Universidad Mayor de San Andrés con varios cargos, es decano actualmente de la Facultad de Arquitectura de la UMSA. Gracias por estar acá. Gracias, por favor, es un gusto, Claudia. Bueno, ¿de qué hablamos con personas que trabajan en la alcaldía? Expertos en arquitectura, pues hablamos de las ciudades y vamos a aprovechar un gran pretexto, y es una reunión que se ha llevado a cabo cabalmente en Quito, en Ecuador. Se trata de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Bueno, es largo el título, pero me imagino que los objetivos son más cortos, son más urgentes. Me imagino que hablamos de las diferentes realidades que tenemos en las ciudades latinoamericanas. A ver, Miguel, ¿por dónde entraría usted a este tema? ¿Cuál es la problemática? Bueno, es interesante todo el movimiento que ha habido en Ecuador, ¿no? Sobre todo por este tema de la discusión de las ciudades del futuro, ¿no? En ese sentido quisiera empezar con Mariana. Se habla mucho en el término del derecho a la ciudad. ¿Qué hay que entender por derecho a la ciudad? Bueno, mira, el mundo y principalmente Latinoamérica está siendo rápidamente urbanizado, ¿no? Yo entendería el derecho a la ciudad como el derecho a que los ciudadanos podamos tener calidad de vida en las ciudades. O sea, el derecho a que la ciudad pueda recibir una población, le dé los recursos, pero que también las mismas ciudades sepan administrar esos recursos y no afecten y no contribuyan al calentamiento global y se conviertan en ciudades sostenibles, ¿no? El derecho va de ambas partes. Y debe ser complicado, perdón, sobre lo que dice Mariana, ¿a quién le pedimos cuentas, no? Ustedes, los arquitectos, cuando escriben, se quejan, ¿no? Se quejan muchísimo de la mala gestión que hacen en los municipios o de la manera como nosotros, los ciudadanos, no tratamos bien, no convivimos bien, no cohabitamos bien en la ciudad. Ustedes son los principales críticos, ¿no? Hablan de este derecho a la ciudad. Pero también son los principales autores. O sea, que eso es lo que es difícil que reconozcamos los arquitectos. Mira, yo creo que lo que preguntaba Miguel me parece importantísimo. O sea, existen derechos básicos, ¿sí? Los derechos del hombre, existen derechos secundarios y ahora han aparecido los nuevos derechos. Los de las mujeres. Y uno de ellos es el derecho a la ciudad. O sea, todo habitante de un país tiene derecho a vivir en la ciudad. Las ciudades eran territorios vedados para determinados sectores sociales antes. Hoy día un poco esa es la pelea sobre el derecho a la ciudad. Todo ciudadano tiene derecho a vivir en la ciudad. No todo ciudadano considerando la totalidad del país, no la gente es ciudad, pero todo habitante de un país tiene derecho a la ciudad. Y ese es uno de los temas importantes. El problema para mí es que estos son discursos políticos, y algo lo hablábamos antes de entrar con Mariana un poco, hasta dónde estos son discursos de buenas intenciones y hasta dónde son prácticas fáciles de aplicar o de poner en ejercicio. A eso va justamente entonces la segunda pregunta. ¿En qué forma puede ayudar o ayuda este tipo de cumbres para buscar esto que habla Gastón? Bueno, estas cumbres son muy caóticas, ¿no? Tienden a ser muy caóticas. Hay discusiones que se llevan a niveles nacionales, las naciones, los gobiernos llevan la posición país, donde se discuten y se llegan a estos acuerdos. Pasa lo mismo en las COPs, por ejemplo. Pero se ha ido generando en torno a estas cumbres que son nacionales todo un movimiento y una discusión tanto de la sociedad civil como también de las ciudades. En la COP del diciembre pasado y en este Hábitat 3, lo que se ha diferenciado
es que las ciudades han cobrado un protagonismo. Las ciudades han organizado grandes eventos paralelos, hemos unido alcaldes que han manifestado voluntades, han firmado acuerdos y posiciones que se han dado a conocer a los niveles nacionales. ¿Quiénes van, Mariana? ¿Quiénes van? ¿Quiénes participan? ¿Expertos como Gastón? ¿Autoridades como usted? ¿Quiénes van? Bueno, van ciudades de todo el mundo, ¿no? Ya un poquito enfocándonos en Latinoamérica, hemos tenido muchísimos alcaldes, van universidades, este hábitat ha sido abierto, entonces habían estudiantes, había sociedad civil. ¿De Bolivia? Muy grande. De Bolivia estuvo una delegación del municipio de La Paz, vi a colegas de la Red Hábitat, que es una institución con la que el gobierno municipal de La Paz se colabora en diferentes proyectos. Estuvo también el gobierno municipal de Tarija, estuvo el alcalde de Tarija ahí en algunos eventos con nosotros. Entonces, de Bolivia participamos nosotros y de muchos países también, ¿no? ¿Gente Entonces, de universidad? También, la academia. Mira, de La Paz o del país, no sé hasta dónde participó la academia, pero como te digo, todos los eventos paralelos que se generan en torno a estas cumbres son muy valiosas y en estas dos últimas, COP y Hábitat, han sido muy importantes la participación de las ciudades. Hemos tenido la declaración de los alcaldes en París y ahora en Hábitat hemos tenido reuniones de alcaldes iberoamericanos, hemos tenido redes de ciudades que también han firmado declaraciones que han tenido una planificación urbana que ya se va a operativizar en las mismas ciudades y esa es la ventaja que tenemos, ¿no? La ventaja que tenemos es que los compromisos que vayamos a asumir para el desarrollo de la nueva agenda urbana la vamos a implementar porque somos los directos encargados de ella. ¿Será? Porque a veces Sí. es que es cierto, se va, se firma, se dice, uno se reúne y lo hace de muy buena fe, pero después pasamos a algún resultado. Bueno, usted lleva años mirando de palco todos estos procesos. ¿Cree en estos encuentros, Gastón? Yo he intentado hacerlo, o sea, he intentado participar desde la universidad. Ha sido muy difícil. A ver, Hábitat es una creación muy particular. Ese es el tercer Hábitat. El primer Hábitat fue en 1976 en Montreal, hace 40 años. Cada 20 años. Usted ni había nacido, Mariana. No había nacido. No, Pero claro. Hace 40 años se hace el primer Hábitat en Montreal, alrededor de una construcción que además hace Moshe Safdie, un arquitecto israelí, que es el modelo de vivienda de departamentos, pero de interés social. Fue muy movilizador en su momento. A partir de esta reunión de Hábitat, de la reunión mundial, se crea la agencia Hábitat dentro de Naciones Unidas, que es una agencia que tiene actividad permanente. Yo he pertenecido a Hábitat varios años como consultor. El segundo encuentro se hace en Estambul en 1996, 20 años después de Montreal. Y creo que Estambul fue un poco la gran crisis de qué es lo que hacían, de hasta dónde el gran discurso se quedaba en gran discurso y no pasaba nada. Creo que eso ha desafiado a este Hábitat, al tercer Hábitat, 2016, 20 años después de Estambul, a buscar qué es lo que vamos a hacer que tenga algún grado de aplicación. Llevan 60 años de esfuerzo, ¿no es cierto? Sí, y sí, van 40 años de esfuerzos en este camino. Ahora, la agencia Hábitat sostiene actividades en distintos países con fondos de Naciones Unidas. En nuestro país, Hábitat ha trabajado con el gobierno municipal en el programa PADUM en la década del 90. La agencia Hábitat ha trabajado con el Ministerio de Vivienda. Hubo un consultor que era muy famoso, Luis Vicario, un uruguayo muy querido por la gente que lo conoció, y que llegó a fallecer en Bolivia inclusive, o sea, dejó su vida aquí, el pobre. Después se ha trabajado con la Alcaldía del Alto. La agencia Hábitat ha tratado de colaborar en los campos de arquitectura, vivienda y urbanismo en el país. Sin embargo, como de costumbre, estos esfuerzos son esfuerzos relativos. Y cuando nos invitaron, participaron sobre el tercer Hábitat, desde la Facultad de Arquitectura lo que hemos tratado de hacer es, primero hicimos un encuentro invitando a varias facultades y al señor rector, de donde sale este discurso del derecho a la ciudad como tercer grupo de derechos, o sea, es lo que manejaba Waldo en ese discurso de presentación, donde intentamos buscar
participar como academia en el discurso país. Pero la realidad es que el discurso país es muy difícil, es una cosa manejada desde el gobierno central, es una forma en la cual te invitan a participar, vas, participas, das tus ideas, pero la redacción final del discurso país es del gobierno central. Es su derecho, es lo que puede hacer, está bien. Pero ahí es donde entra lo que dice Mariana, hasta dónde participan los gobiernos municipales. Es muy lindo hacer declaraciones y tirar la responsabilidad al gobierno municipal de que ponga agua, que ponga alcantarillado, que el hábitat tenga buena calidad, que la vivienda... Si los manejos de la vivienda se manejan desde el gobierno central, ¿qué tipo de participación tiene el gobierno municipal en el crecimiento? O sea, bueno, esas son las contradicciones. Sí. Y antes de ir a lo uno y a lo otro, no sé, Miguel, si usted ha seguido desde la redacción esto, yo me pregunto sobre la agenda, ¿no? O cuáles son los elementos que le interesan así desde un diario. No, bueno, ha habido discusiones específicamente sobre lo que son las urbes del futuro, de lo que se habla, ¿no? Un concepto interesante que veía es el tema de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Que se relaciona justamente con las ciudades sostenibles del futuro. En eso quisiera hacer énfasis ahora. ¿Cuál es la propuesta que ha llevado justamente La Paz en este sentido para el tema de ciudad sostenible del futuro? Bueno, sí, un poco en la línea de lo que decía Gastón. O sea, de la primera cumbre Hábitat a esta tercera, ¿qué ha cambiado? Que antes se trataban solamente temas de vivienda, ¿no? La primera y segunda eran garantizar vivienda, facilitar vivienda, pero ahora ha habido un cambio muy importante desde mi punto de vista, porque es bueno, el área de la que soy responsable, es que ahora tenemos que hablar de desarrollo urbano sostenible, tenemos que garantizar que las ciudades no sean los que degraden y terminen de degradar nuestros ecosistemas. Entonces, hay temas muy importantes que se discuten y están en las agendas urbanas globales. Transporte, energía, agua, desde un enfoque de provisión de un servicio, de garantizar el agua para las ciudades, pero también del tratamiento y del saneamiento del agua, la gestión integral de los residuos sólidos, y obviamente los servicios ecosistémicos que puede tener una ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué posición y qué plantea La Paz? Y ya no solamente como una intención, sino también como una planificación. Nosotros tenemos un plan de desarrollo que es el Plan 2040, que plantea una ciudad y tiene una visión de una ciudad resiliente al cambio climático, ecoeficiente, que tenga y pueda brindar los servicios. Y ya como planteamientos y propuestas que emergen de ese plan, se encuentra, por ejemplo, el programa de centralidades urbanas, que es un programa que plantea la planificación territorial del municipio a través de diferentes centros urbanos que puedan descongestionar vías, que garanticen servicios, pero que también tengan un enfoque ecoeficiente en los ejes que te estaba comentando, a través de cosecha de agua, del manejo de las áreas verdes, de garantizar calidad de vida a través de arbolado urbano, pero un arbolado urbano que sea característico del Valle de La Paz, que le devuelva la biodiversidad a nuestra ciudad y que tenga una función, ¿no? Como sumidero de carbono, ya no solamente un jardín muy atractivo, sino que cumpla una función. Y este proyecto de centralidades urbanas es muy importante porque integra toda la planificación urbana territorial con la sostenibilidad. Es un proyecto que se va a presentar de aquí a poco y sobre el cual la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental con todos los responsables de centralidades urbanas estamos trabajando para poder ir implementando este modelo. Perdón, Miguel, una cosita lo que decía Mariana Daza, que se nota en el lenguaje que usted utiliza, que está absolutamente inmersa en la gestión ambiental y qué bueno que así sea, porque es uno de los problemas actuales de los mundos urbanos y no urbanos. Sin embargo, en la agenda urbana no hará falta también ese saber vivir, ese derecho a vivir con tranquilidad. Hablo no solamente de seguridad, sino de vivir en una ciudad con armonía, sin violencia, en una cohabitación pacífica, amigable, que las ciudades sean amigas de propios y extraños. No sé si eso se ha discutido, no sé si tiene relevancia lo que estoy diciendo.
No, totalmente. O sea, el desarrollo urbano sostenible no solamente encara la problemática ambiental, pero también la calidad de vida humana, las relaciones, la seguridad, que también se encuentran dentro de la agenda urbana, ¿no? Se discute y se ha discutido en los eventos de ciudades en Hábitat en los días pasados y hacen parte de la problemática de las ciudades, ¿no? Hay un término que se está manejando mucho, que se está trabajando con ese fin también, es el de ciudades inteligentes. El de Smart Cities, como se conocen también, ¿no? Las ciudades inteligentes son ciudades que trabajan perfeccionando centros de control, monitoreo, no solamente de riesgo, sino también de seguridad ciudadana, de vialidad, de tráfico. Entonces, integrando toda la información para que éstas puedan funcionar de una manera más integral desde la ciudad. Y más que con seguridad, se me ocurre también con amistad, promoviendo encuentros, ¿no? Uno cuando llega a una ciudad que no conoce se da cuenta de que lo que hay que promover es el encuentro, es la música, es el conocerse, es el poder comer en la calle, es el poder reír en la calle, es el poder ver libros en la calle. El gozar la ciudad. El gozar la ciudad, ¿verdad? El espacio y en eso yo, más que smart, me quedo con inteligente y con ciudades vivas también, ¿no? Creo que es un concepto que... Yo creo que es un tema... El tema de la forma de vida y de la apropiación de esta vida y el derecho a la ciudad, evidentemente pasa por ahí. Pero también, paralelamente, Mariana lo marcaba, o sea, son también las ciudades las que generan los problemas ambientales. O sea, no es el agricultor en el campo el que genera grandes cantidades de basura. Es la ciudad. O sea, es más, nosotros tenemos tal desnivel con el uso de cosas. Mariana hablaba del aprovechamiento del agua. Pero lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, y no nosotros, o sea, América Latina, estamos acostumbrados a lavar los autos con agua potable. O sea, producimos un agua que es cara, que tiene su inversión, que tiene su tratamiento, su forma de limpiarla y convertirla en potable, y la usamos para lavar los platos, para lavar los autos en la calle, o sea, realmente no tenemos control de lo que estamos haciendo. Esos son un tipo de desafíos que realmente son importantes. ¿Cuál es mi postura ante Hábitat 3? Que Hábitat 3 es una cumbre gubernamental en la cual todo se promete. Todos los gobiernos participan y dan su discurso de lo que van a hacer. Pero en el fondo no tienen programa para hacerlo, o sea, no tienen inclusive ni siquiera capacidad para poder lograr esa ejecución. O sea, se queda en un discurso porque los operadores, en general, suelen ser los gobiernos municipales. Entonces, lo que nos cuenta Mariana de los encuentros entre ciudades, de las redes y de los acuerdos ciudadanos, me parece que son muy importantes entre ciudades, porque esto puede desarrollar la posibilidad, pero además ahí sí viene el tema de que hay que pedir y exigir al gobierno central que brinde financiamiento. Bueno, otra vez está olvidando. Yo le había interrumpido. Justamente el compromiso financiero que se asume, ¿de dónde viene? ¿Es vinculante? ¿Hay algún fondo que se aproveche para poder cumplir estas metas que se plantean cada 20 años? Bueno, yo creo que hay varios desafíos, ¿no? Para responderte voy a empezar un poquito más atrás. El desarrollo urbano sostenible en el marco de lo que se discute y de lo que se planifica para encarar el cambio climático, porque eso es algo que lo tenemos que conocer muy bien. O sea, somos vulnerables al cambio climático y tenemos que desarrollar acciones para mitigarlo como sociedad. No solamente como gobiernos locales, sino también con todos los participantes de una ciudad, la academia, todas las instituciones, pero también los individuos. Y esos compromisos, esas alianzas y esa corresponsabilidad tiene que asumirse, porque de otro modo no se logra generar una ciudad sostenible, ¿no? La paz no va a poder solamente con la fuerza municipal, sino con el apoyo de la academia. Por ejemplo, nosotros con la Universidad Católica, con la UMSA, tenemos grandes alianzas, grandes avances, y nos están ayudando a pensar en cómo queremos nuestra ciudad y cómo podemos hacerla más resiliente. Entonces, la participación de multiactor es fundamental. Pero ¿qué se ha discutido también en estos encuentros de ciudades? Y es ese quiebre entre un compromiso nacional, un compromiso municipal, un compromiso local, con la posibilidad de hacer realidad los compromisos nacionales,
Pero el quiebre es que no tenemos los fondos, no hay los financiamientos y peor si los gobiernos municipales responden a fuerzas políticas diferentes a las de los gobiernos nacionales, como sucede. Entonces, ahí está el quiebre y de ahí también la potencialidad y la fuerza que adquirimos las ciudades que nos unimos en redes para poder obtener fondos, tener hermanamientos en nuestras ciudades como lo tenemos con la ciudad de Bonn, que nos ha garantizado un financiamiento para que trabajemos en estrategias de energías alternativas. Central, que lo ha subrayado varias veces. Exacto. Pero difícil cuando hay tensión política. Es, ¿no?, muy complicado. Es muy complicado y ahí tenemos que pensar y seguir evaluando si nos conviene seguir en este marco o más bien ya las alianzas y los compromisos se asumen de manera conjunta y bueno, se proyectan a las ciudades, al país, para que podamos cumplir la agenda que el gobierno nacional seguramente se ha comprometido en el cierre de la cumbre nacional. Hay otro término que se utilizó mucho en esta cumbre, que es lo inclusivo. Las ciudades inclusivas, ¿no? ¿Qué tan inclusiva es La Paz en ese sentido? O inclusive el Alto, Gastón. Es difícil ser objetivo en este tema, porque yo creo que hemos crecido mucho en este campo de la inclusión en determinados sectores de la ciudad. ¿Sí? O sea, yo diría que... Pero eso es un poco paradójico, Gastón. Somos incluyentes, pero en los lugares no exclusivos. Somos incluyentes... Es decir, que seguimos... O sea, hay sectores somos que son incluyentes mientras no excluyamos. No, hay sectores que son incluyentes, pero hay sectores sociales que todavía arrastran prejuicios y arcaísmos de exclusión muy fuertes. Y probablemente sean los sectores que más sufren la exclusión. ¿Cómo es eso? La empleada de la empleada. O sea, la empleada de tu casa tiene empleada en su casa y la trata pésimo. O sea, la relación probablemente entre tú... ¿Qué te garantiza que yo trate bien a la empleada? Yo pienso que es fácil, que es más fácil que tú trates bien a tu empleada por grado de educación a que ella trate bien a su empleada. Uy, no sé. No sé. Son temas muy... O sea, que la gente de élite que tiene educación es más incluyente no necesariamente. con No los excluidos. Creo que no necesariamente. No Creo que no necesariamente. Y al mismo tiempo, la empleada de la empleada puede ser muy excluyente y al mismo tiempo puede ser muy solidaria. Entonces, ¿de qué depende? Y estos espacios de inclusión, exclusión, hoy se pueden visualizar más porque ya los mundos se están conectando. El teleférico está logrando conectar también el Alto de Pollera y las señoras. Las generaciones cambian. Yo creo que las generaciones son las que están cambiando ese mundo. Y son más abiertas, son más incluyentes. ¿Será, Mariana, ustedes de la nueva generación? ¿Son más incluyentes, son más solidarios, son más justos? Yo creo que sí y no, ¿no? Depende. Los jóvenes a veces tienden a estar más abstraídos, ¿no? Es por la tecnología y por el nexo que tienen, que muchas veces no conocen su entorno, ¿no? Yo veo mucho eso en mis sobrinos, por ejemplo, ¿no?, que son jóvenes. Pero también creo que la ciudad de La Paz es una ciudad muy, muy dura, o sea, es muy agresiva, ¿no?, climáticamente, topográficamente, y eso hace difícil que, por ejemplo, en la infraestructura pueda realmente ser una ciudad inclusiva, por ejemplo, para los sectores con discapacidad. Entonces, tenemos que idear, ver cuáles son los mecanismos y las mejores formas de construir una ciudad y los inclusiva. sectores que vienen del Alto, claro, y los sectores que hablan aymara. Me ha encantado su pregunta, Miguel, porque creo que estamos en el... ¿Qué hace falta también analizar eso? Sí. Es el punto, ¿no? ¿Cuánto nos toleramos? ¿Cuán solidarios somos en la ciudad? Creo que es uno de los puntos de la agenda urbana. ¿Cuán hermanados estamos en las ciudades, no? Es un desafío y me parece, yo coincido, la pregunta te moviliza y te obliga a pensar cosas de nuevo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? Yo creo que hay cambios, o sea, con los años que tengo, o sea, he visto los cambios. Yo he crecido en otra sociedad, con otras características. Hoy día veo cambios muy notorios, muy fuertes y muy importantes. Pero, sin embargo, hay mucho atavismo, mucha cosa atada al pasado, y todavía aparecen y afloran muchas exclusiones. Se saca una ley para la inclusión de los colectivos LGTB, o sea, y sin embargo siguen habiendo masacres de gente, o sea, asesinato de gente por desagrado, por rechazo a su opción sexual. O sea, no es tan
no es tan general la cosa, o sea, se avanza, pero aparecen expresiones de retrocesos muy importantes. Acabó el tiempo, qué pena porque el tema es más que apasionante, ha tenido varios días en Quito. De repente vale la pena volver a juntarnos y volver a discutir sobre las ciudades y cuán incluidos o no estamos, cuán saber vivir tenemos en las ciudades. Otra vez gracias a Mariana, gracias por su tiempo. Mariana Daza, secretaria municipal de Gestión Ambiental. Gastón Gallardo, arquitecto urbanista, un observador permanente de la ciudad. Y Miguel, que ha hecho la pregunta del millón. Gracias, Miguel, por ayudarme en este bloque. Enseguida volvemos, hablamos de música, digo de literatura, digo de premio Nobel, hablamos de Bob Dylan. ¿Qué nos dicen los amantes de la literatura y de la música de este último reconocimiento?